Esta es la fuente de voltaje regulado modelo SKR Pro 2, la cual es fabricada por la compañía Scrander. Los niveles de voltaje y corriente que proporciona son adecuados para apoyar las necesidades típicas de experimentación para cursos introductorios de electrónica y circuitos eléctricos. El propósito de este video es que conozcas las características fundamentales de la fuente, así como la forma en la que se utiliza. La fuente es doble, es decir, cuenta con dos salidas de voltaje de ajuste independiente. Una de sus características importantes es que es de tipo conmutado, es decir, los voltajes que presenta en sus salidas provienen de un par de chips reguladores operando en modo de conmutación. A diferencia de las tradicionales fuentes lineales, este tipo de circuitos permite que las fuentes sean más compactas y eficientes. En la fuente se pueden identificar dos componentes principales. El primero es un adaptador de corriente alterna a corriente directa que se conecta directamente a una toma de 120 volts, como las disponibles en la instalación eléctrica de nuestras casas. La salida de este adaptador proporciona un voltaje de corriente directa de 12 volts que alimenta el segundo componente de la fuente, el cual es una tarjeta de circuito impreso. En esta tarjeta se encuentran los controles necesarios para ajustar los voltajes de salida, así como un bloque de terminales, también llamado bornera, a través del cual se realizan las conexiones requeridas para aprovechar la energía que la fuente proporciona. En cuanto a las especificaciones eléctricas de la fuente, nuestras propias mediciones indican que los voltajes de cada salida se pueden ajustar en un intervalo de aproximadamente 3 a 12 volts. Adicionalmente, el fabricante indica que puede proporcionar 2 amperes de corriente y que cuenta con una protección contra sobrecarga en caso de cortocircuito. Estas y otras características eléctricas se pueden deducir consultando la hoja de datos del modelo de regulador conmutado que utiliza la fuente, el BD9873. Este circuito integrado tiene como base de su funcionamiento la clásica topología del convertidor reductor, también llamado convertidor Buck. Si te interesa conocer más acerca del diseño de este tipo de circuitos convertidores de corriente directa, te invitamos a visitar el enlace que aparece en la descripción del video. A continuación, describimos cómo utilizar la fuente de modo que la puedas utilizar correctamente y de forma segura. Antes de conectar la fuente a la toma de energía, con un destornillador de cruz se deben aflojar los tornillos de las terminales requeridas de la bornera. Observa que dos de esas terminales están identificadas como Output 1 y Output 2, mientras que en la parte central hay otras dos identificadas como GND. Una observación importante es que las dos terminales marcadas como GND están unidas internamente. Esta conexión hace que las dos salidas que proporciona la fuente no sean completamente independientes. Se pueden utilizar solo una o ambas salidas de la fuente. Ilustraremos el caso en el que se utilizan ambas salidas simultáneamente. Para energizar algún circuito utilizando ambas salidas, toma 4 conductores aislados AWG calibre 22, lo suficientemente largos como para poder conectar las salidas en la bornera con la protoboard, y con unas pinzas retira el aislante de sus extremos. Te recomendamos que utilices conductores de diferentes colores, de modo que puedas identificar fácilmente las trayectorias de los diferentes voltajes que vienen de la bornera. Por esta misma razón, los conductores conectados a las terminales GND pueden ser del mismo color, ya que ambas terminales son en realidad el mismo nodo. Ahora inserta los conductores dentro de la ranura correspondiente en la bornera y aprieta los tornillos para mantenerlos en su sitio. Por precaución, te recomendamos que conectes estos conductores a la protoboard antes de energizar la fuente. En este caso no lo haremos así, pero esto es solo por facilidad en la demostración. Para ajustar el voltaje de salida de la fuente 1, conecta un multímetro entre Output 1 y GND. Para la fuente 2, conéctalo entre Output 2 y GND. En la demostración estamos utilizando dos multímetros para medir simultáneamente ambas salidas, pero esto solo es con fines ilustrativos. Para los niveles de voltaje que produce esta fuente, la escala más adecuada que deberás seleccionar en el multímetro mostrado será la de 20 volts de corriente directa. Posteriormente, conecta el adaptador a la toma de corriente. Las salidas de la fuente se pueden ajustar de manera independiente a través de un par de potenciómetros de precisión tipo Trimpots. Estos componentes se identifican fácilmente por su forma de prisma rectangular azul. En su parte superior, cada Trimpot cuenta con una ranura que al girarla permite su ajuste.
Para este fin, te recomendamos usar un destornillador plano de precisión. El potenciómetro de la izquierda ajusta la salida obtenida en la terminal Output 1. Mientras que el de la derecha ajusta la salida Output 2. Al girar el control de un potenciómetro en sentido de las manecillas del reloj, aumentará el voltaje de salida en la terminal correspondiente. El efecto contrario se observará al girar el control en sentido opuesto. Por lo tanto, gira el control en uno u otro sentido hasta que la medición mostrada en el multímetro corresponda al valor requerido en la salida que estés ajustando. La fuente cuenta con un par de diodos LED que aumentan o disminuyen su intensidad de brillo en forma proporcional al nivel del voltaje de salida. El LED de la izquierda cambia de intensidad de acuerdo al voltaje de la salida Output 1, mientras que el LED de la derecha cambia de acuerdo con el voltaje de la salida Output 2. Cabe mencionar que si la salida correspondiente está ajustada a un nivel muy bajo, probablemente no sea perceptible el encendido del LED. Algunos circuitos, tales como muchos amplificadores operacionales, requieren energizarse con voltajes de las dos polaridades. Para obtener de la fuente un voltaje positivo y otro negativo, se puede utilizar el siguiente método propuesto por el profesor Pedro Lara. A modo de ejemplo, para obtener más menos 6 volts, fijamos 12 volts entre Output 1 y GND. Asimismo, fijamos 6 volts entre Output 2 y GND. Ahora tomamos como nuevo voltaje de referencia la salida Output 2, es decir, mediremos los voltajes respecto a esta terminal. Entonces tendremos más 6 volts entre Output 1 al medir con respecto a Output 2. Asimismo, en la terminal etiquetada como GND tendremos menos 6 volts con respecto a Output 2. Así podremos energizar los circuitos que lo requieran con más menos 6 volts. Si se pretende usar la fuente frecuentemente en este modo de operación, se sugiere etiquetar las terminales Output 1 con B+, Output 2 con G y GND con B-, usando un marcador permanente en la bornera. Posteriormente se pueden borrar estas marcas usando alcohol isopropílico, o bien se puede identificar usando etiquetas autoadheribles. Esta simple precaución puede evitar confusiones y serios daños a los circuitos por una conexión equivocada.